A ver, hay conflictos que, aunque parezca que nacen y mueren dentro de unas fronteras, acaban marcando una época para todo el planeta. La Guerra Civil Española fue, sin duda, uno de ellos. No fue solo una lucha de hermanos contra hermanos, fue, en muchos sentidos, el ensayo general de la guerra más devastadora que hemos conocido. Vamos a ver, paso a paso, cómo una guerra en España se convirtió en la antesala de la Segunda Guerra Mundial. Para empezar, mirad esto. Nos paramos un momento en esta imagen que es potentísima. Es un cartel de 1937. A simple vista vemos un mapa de Europa amenazado, puños con armas, símbolos muy agresivos y un texto en un idioma que quizá no se reconoce a la primera. No es catalán, no es castellano. ¿Qué nos está intentando decir y a quién se dirige con tantísima urgencia? Pues para entenderlo de verdad tenemos que desmontarlo, pieza a pieza, símbolo a símbolo. Porque esto, ojo, no era un simple cartel, era una llamada de auxilio diseñada para cruzar todas las fronteras imaginables. Vale, el primer símbolo no tiene pérdida, ¿verdad? La esvástica en uno de los puños deja cero dudas. Es una denuncia directísima contra el régimen de Hitler y su expansionismo, que ya empezaba a dar mucho miedo. El fascismo nazi queda identificado como uno de los agresores principales. El otro puño es un poco más sutil, pero la intención es exactamente la misma, clarísima. El puñal, que es un arma de agresión, de traición, representa aquí a todas esas fuerzas reaccionarias e imperialistas que junto al nazismo amenazaban con desgarrar Europa. La advertencia era muy clara. Ojo, que no es un solo enemigo, es una alianza de ideologías muy destructivas. Y aquí está la clave de todo. La traducción de ese texto misterioso. Es una llamada a la acción directa y desesperada contra el fascismo internacional. ¿Pero por qué en este idioma? ¿Quiénes eran exactamente los esperantistas? Y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante, porque la estrategia fue inteligentísima. El esperanto se creó como un idioma universal para unir a la gente por encima de las naciones. Al usarlo, la Generalitat Republicana no le hablaba a Francia ni a Reino Unido, le hablaba a un movimiento global de personas que creían en la cooperación. Era una manera de gritar, ojo, que esto no es solo un problema de España, es un problema de todos. Y vaya si el mundo tomó partido. La Guerra Civil Española dejó de ser un asunto interno casi desde el minuto uno, y atrajo a las grandes potencias a un conflicto que era, en realidad, un espejo de las divisiones ideológicas de toda la época. Esta tabla lo resume perfectamente. Mirad, por un lado, el gobierno legítimo de la República, que recibe el apoyo de la Unión Soviética, de México y de miles de voluntarios de todo el mundo. Por otro, los sublevados de Franco, armados hasta los dientes por la Alemania de Hitler y la Italia de Mussolini. Y en medio, las grandes democracias, como Francia y Reino Unido, paralizadas por su política de no intervención. Un intento, por miedo a una guerra mayor, que en la práctica, abandonó a la República a su suerte. La solidaridad con la República tuvo una cara muy visible, las brigadas internacionales. Es que, paraos a pensar un momento lo que significa esto. 60.000 personas, de más de 50 países distintos, gente que dejó sus casas, sus familias, sus trabajos, para venir a luchar, y muchas veces a morir, por una causa que sentían suya en una tierra que no era la suya. Una movilización antifascista que no tenía precedentes. Y la respuesta de Hitler fue igual de directa, sí, pero infinitamente más organizada y, digamos, profesional. La Legión Cóndor no eran simples voluntarios, era una unidad de élite de las Luftwaffe, su fuerza aérea. La enviaron para apoyar a Franco, y esto es crucial, para probar sus nuevas armas y sus nuevas tácticas de bombardeo, como el mundo entero descubriría con horror en Guernica, por ejemplo. Y todo esto nos lleva a la idea central de lo que estamos viendo hoy. España no fue simplemente un conflicto que anticipó la Segunda Guerra Mundial. Para muchos no fue un preludio, no. Fue directamente su primera y sangrienta batalla. Así que el punto clave es este. En el gran tablero de ajedrez que era la Europa de la época, España se convirtió en lo que hoy llamaríamos una guerra subsidiaria, una proxy war. Las grandes potencias no se pegaban directamente, pero sí lo hacían sus ideologías, sus armas y sus tácticas, usando el suelo español como un campo de pruebas mortal. Por eso decimos que España se convirtió en un auténtico laboratorio para la guerra. Hitler, por su lado, perfeccionó su famosa guerra relámpago, Mussolini vio de qué era capaz su ejército y Stalin extendió su influencia. Pero es que incluso la pasividad de las democracias fue un ensayo, la política de apaciguamiento, esa de no enfadar a Hitler, que luego le permitió anexionarse territorios sin oposición, tuvo su prueba de fuego aquí, en España. Claro, mientras unos probaban sus juguetes de guerra, ¿quién pagaba el precio real de todo esto? España, por supuesto. El conflicto dejó una herida tan profunda que sus consecuencias se han sentido durante generaciones. El coste humano, material, moral, fue sencillamente catastrófico. 500.000, medio millón,
Es la cifra que se suele dar de muertes entre los combates, la brutal represión en las dos retaguardias, el hambre, las enfermedades. Es un número que la verdad te deja helado. Y a esa tragedia se le suma otra de la misma magnitud. Otro 500.000 de personas forzadas a irse, a exiliarse. Un exilio que para muchísimas de ellas fue para siempre. El país no solo perdió vidas, perdió talento, perdió ciencia, perdió una parte enorme de su futuro. La destrucción fue total. En lo económico, el país quedó arrasado. En lo político, una democracia fue sustituida por una dictadura de 40 años. En lo social, bueno, una fractura y un odio que en parte llega hasta hoy. Y la cultura, la brillante edad de plata con genios como Lorca, Buñuel o Dalí fue segada de raíz. Y el dato de los maestros es que es tremendo. El 60% ejecutados, encarcelados o exiliados. Un país que hace eso, que ataca a sus educadores, se está atacando a sí mismo, a su propio futuro. La victoria de Franco en el 39 llegó justo a tiempo para el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Y claro, cuando esa guerra terminó en el 45, con la victoria de los aliados, el nuevo orden mundial dejó a la España de Franco, pues eso, completamente sola. Esta cronología lo deja muy claro. El régimen que ganó la guerra con ayuda de Hitler y Mussolini se encontró de repente solo en un mundo que había vencido el fascismo. ¿Y la consecuencia más directa cuál fue? Pues por ejemplo quedar fuera del Plan Marshall, esa gigantesca ayuda de Estados Unidos que reconstruyó media Europa y que aquí no llegó. Y bueno, ¿qué hizo el régimen ante este aislamiento? Pues cerrarse sobre sí mismo, la autarquía. Un intento de que el país se bastara solo, que acabó en casi 20 años de estancamiento, de cartillas de racionamiento y de miseria para muchísima gente. Todo mientras el resto de Europa occidental despegaba económicamente. Y con esto volvemos al principio, a ese cartel, a esa pregunta en esperanto, ¿qué estás haciendo para evitar esto? Hoy, sabiendo todo lo que vino después, sabiendo que la guerra civil fue el prólogo de una catástrofe mundial, la pregunta resuena de una forma terrible, ¿no? Nos obliga a plantearnos si la historia pudo haber sido distinta. Y sobre todo, ¿qué lecciones nos deja sobre el precio que se paga cuando se mira para otro lado?